Bienvenidos al Draw My Life de las fobias más raras del mundo. Seguro que le tienes miedo a algo que ves y te alejas de ello, que aumenta tu ritmo cardíaco. ¿No? ¿Ni siquiera a las arañas o a las serpientes? ¿Y qué hay de las alturas? Bueno, es cierto, una cosa es tener miedo y otra fobia. ¿Imaginas ese miedo multiplicado por 1000? La palabra fobia proviene de la palabra griega phobos, que significa pánico. Un dato curioso es que Phobos, que representa la personificación del miedo, era el hijo de los dioses griegos Ares y Afrodita. La fobia es un trastorno que provoca un miedo irracional e intenso hacia un elemento o una situación en concreto. No se conoce muy bien el por qué surgen las fobias, pero sí se la relaciona con experiencias traumáticas, sobre todo en la infancia. Hemos investigado un poco y hemos dado con las que nos parecen las 5 fobias más raras que pueden existir, porque hay fobias para casi todo. En el número 5 tenemos la aritmofobia. Es el miedo provocado por cálculos matemáticos o números. Las personas que la sufren sienten un miedo irracional ante cualquier estímulo que implique una suma, resta o multiplicación, y les afecta en el entorno académico y laboral. Ir al supermercado debe ser una tarea muy difícil, al igual que cocinar una receta con las cantidades exactas de cada ingrediente. Pero lo peor de todo debe ser ese momento en el que te vas a dormir, apagas la luz y pones la alarma. Es ese momento en el que tienes que calcular cuántas horas te quedan para dormir. El cuarto puesto es para la nuptafobia, que la padecen aquellos con temor a estar solteros. Estas personas, cuando cortan con sus parejas, buscan rápidamente una nueva y suelen aceptar algunas situaciones de infidelidad con tal de no quedarse solos. Es una fobia con un trastorno social que guarda un gran sentimiento de dependencia. Es una especie de adicción al amor, aunque en realidad nunca llega a ser un amor verdadero. ¿Cuántas parejas puede llegar a tener un anuptafóbico? El número 3 es para la fobia de la gente calva. Se conoce también con el nombre de peladofobia. Y sí, lo de pelado no es coincidencia. Produce un temor incontrolable al ver a personas calvas o con poco pelo en la cabeza. Es cierto que calvos como Voldemort siempre infunden miedo, pero ¿y si los calvos se ponen un gorro? ¿Dejarían de provocarles fobia a los peladofóbicos? El segundo puesto es para la genufobia. ¿Qué crees que puede ser? Pues seguro que no lo habíais pensado, pero es la fobia hacia las rodillas propias o ajenas. Las personas que la sufren no soportan ver rodillas y viven con miedo a que alguien les pegue un rodillazo. Seguro que no les gusta el verano, porque a mayor calor, menos ropa y las rodillas salen a pasear. La verdad es que si te pones a pensar, las rodillas son una parte un tanto frágil de nuestro cuerpo y remarcan nuestra rótula. Y ya por fin llegamos a la fobia más rara que hemos encontrado. Bueno, rara y a la vez graciosa, es la araquibutirofobia. La fobia provocada por los cacahuetes o manís, aunque no es solo miedo a los cacahuetes, sino también a su cáscara e incluso la mantequilla de cacahuete. Esta pasta es pegajosa y espesa, por lo que es fácil que se quede pegada en el paladar, así que causa un temor a poder asfixiarse por consumir cacahuetes o mantequilla de estos. ¡Cuidado con los cacahuetes malvados! Hasta aquí nuestro top 5 de fobias más raras que hemos encontrado en internet. Si tú conoces alguna muy extraña, déjanosla en los comentarios. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, te invitamos a suscribirte y dejarnos un like. ¡Hasta el próximo Draw My Life!